Hola amigos, desde Guayaquil, Ecuador, les saluda Conductor Driver. Ahora les quiero mostrar a la cooperativa La Unión 67 con la línea 35, que tiene dos rutas. La ruta 1, que sale desde el sur. Estos son los buses nuevos que tiene, de 3 puertas. La ruta 1 sale por el Parque Estela Maris, detrás del planetario, en el sur de la ciudad. Sale por la avenida 25 de Julio, que es esta. Avenida 25 de Julio, va por toda la avenida 25 de Julio. Va por toda la avenida 25 de Julio hasta el distribuidor, hasta el intercambiador que une con la avenida Pío Jaramillo. No sé si ven, pero aquí, Pío Jaramillo, que cruzan el primer puente hasta el sector, cruzan el primer puente, cruzan la Trinitaria, la isla Trinitaria, cruzan el segundo puente, entran por una calle por el suburbio, cruzan por el suburbio hasta salir cerca de la avenida Asad Bucarán, para coger por el cementerio Ángel María Canal por el suburbio y coger la calle y coger por una de estas calles hasta salir a la avenida Portete, cruzar el puente Portete, coger la avenida Barcelona, cruza por el estadio de Barcelona en Guayaquil, Ecuador, cruza para entrar cruza el puente El Velero por la ferroviaria, coge por la calle Clemente Ballén, que se encuentra aquí, Clemente Ballén, coge por la calle Clemente Ballén, llega hasta la calle José Mascote, vira por José Mascote para entrar por Víctor Manuel Rendón, después vira por Avenida del Ejército, la calle Padre Solano, calle Antepara, Quisquis, y retorna por José Mascote hasta la calle Aguirre y regresa para el puente El Velero, la avenida Barcelona, cruzando por el estadio de Barcelona, que está aquí en Guayaquil, Ecuador, y el puente
y el puente Portete y vuelve al suburbio, cruza de nuevo para llegar a la avenida Pío Jaramillo, cruza Trinitaria hasta regresar a la avenida 25 de Julio, ir al puerto marítimo por la avenida 25 de Julio y retorna a su estación. Ese fue el recorrido de la línea 35 Ruta 1 en Guayaquil, Ecuador, conductor driver. Gracias.